Ya, entonces tienen a mano su cuaderno porque hay varios que tienen la cámara apagada, en todo caso. Varios, no solo uno. Vamos aquí, justificado. A ver, vamos a ver un poquito. Acá. Voy a tratar de agrandar la pantalla un poco. De repente no quiere. Ahí sí. Ya. Entonces su cuaderno coloque la fecha y el objetivo dice analizar el proceso de fotosíntesis y la transferencia de energía. Ese es el objetivo. Solo me faltaría... Creo. Sí. Está con cara de fruto. Y entonces, analizar el proceso de fotosíntesis y la transferencia de energía. Este PowerPoint que yo traje, voy a leer algunas cosas y explicarlas. Y cuando yo diga escriban, yo lo voy a dictar. No quiero que nadie copie de acá de la pantalla, ¿ya? Porque son solo algunas cosas que voy a dictar, no todo lo que está en la pantalla, ¿sí? Para que no pierdan tiempo, ¿ya? Entonces, lo que tiene que copiar es el objetivo, que sería analizar el proceso de fotosíntesis y la transferencia de energía, y después se salta en una línea y coloca el proceso de fotosíntesis, que sería el subtítulo. ¿Anotaron el objetivo? Sí, tía. ¿Sí? ¿Todo lo tienen anotado ya? Era analizar el proceso de fotosíntesis y la transferencia de energía, eso es. ¿Ya? Ahora solamente escuchar. Yo voy a dictar cuando sea necesario. Para ir recordando, dice, la fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química. ¿Recuerdan que eso estuvimos viendo? La última clase, que se transformaba la energía proveniente del sol en energía química al estar en contacto con la planta. En forma de azúcares, es un proceso impulsado por la energía de la luz, se crean moléculas de glucosa u otros azúcares. Recuerden que estuvimos viendo que se transformaba la savia bruta en savia elaborada, que era lo mismo que la glucosa de la planta. A partir de agua y dióxido de carbono, mientras que se libera oxígeno como subproducto. Ya sabemos que también la planta, además de absorber la luz, absorbe agua, absorbe minerales y dióxido de carbono y lo transforma en oxígeno para que nosotros lo podamos respirar, ¿cierto? Así es. Alguien que conteste, gracias. Seguimos. Dice, condiciones necesarias para la fotosíntesis. La mayoría de los autótrofos fabrican su propio alimento utilizando la energía luminosa. La energía de luz se convierte en la energía química que se almacena en la glucosa. El proceso mediante el cual los autótrofos fabrican su propio alimento se llama fotosíntesis. La mayoría de los seres vivos dependen directa o indirectamente de la luz para conseguir su alimento. ¿Ya? Estos son los datos que estuvimos trabajando en la clase anterior para ir recordando, para poder profundizar un poquito más. Ahora, debajito del título que colocó el proceso de fotosíntesis, anote lo siguiente. La fotosíntesis, se salta una línea, la fotosíntesis es un proceso complejo. La fotosíntesis es un proceso complejo. Coma, que se puede resumir de la siguiente manera.
que se puede resumir de la siguiente manera. Se puede resumir de la siguiente manera. Dos puntos, ahora sí tienen que observar la pantalla. Observan la pantalla. Acá, miren la pantalla, está la fórmula de la fotosíntesis. Todo es el proceso. Esto tienen que copiarlo tal cual en su cuaderno. Después de colocar dos puntos, se saltan una línea y colocan esta fórmula. Ahí tienen que estar mirando la pantalla. ¿Qué dice aquí? Que yo uno el dióxido de carbono más el agua, más la luz, y todo eso transforma en glucosa más oxígeno, que le damos la plantita, en este caso, al ambiente. ¿Ya? Tiene que copiar toda esta fórmula. Esta es la fórmula de la fotosíntesis. Que sería 6 átomos de CO2 más 6 átomos de agua más la energía de la luz solar. Nos da como resultado, junto con, trabaja la enzima y la clorofila, procesando todo eso, nos da como resultado la glucosa más 6 átomos de oxígeno. ¿Ya? Vayan copiando la fórmula. Solo la fórmula, después de lo que yo les dije. Bárbara y el Ignacio tienen la cámara apagada, motivo. No escuché ninguno de los dos. Bárbara. Sí, tía. Estoy tomando desayuno, pero estoy escribiendo. Ya, contéstenme cuando les pregunto para saber. Ya, gracias, Barbarita. Me van avisando cuando van terminando de escribir la fórmula, ¿ya? Listo, tía. Ya, Listo, tía. ya, muy bien. Listo, tía. Ya, muy bien. Listo, tía. Ya, ¿van 4? Me queda la mitad. Vamos a dar un minutito más para terminar. Listo, tía.
Pasó el minutito. Voy a seguir leyendo. Recuerden que solamente cuando yo diga van a escribir, ¿ya? Dice, la luz solar es la fuente de energía que atrapa la clorofila, un pigmento verde en las células que los autótrofos utilizan para la fotosíntesis. Recuerden que la clorofila, ahí están los cloroplastos, le dan el color verde a la hoja, ¿cierto? El dióxido de carbono y el agua son las materias primas. Las enzimas y las coenzimas controlan la síntesis de glucosa a partir del dióxido de carbono y el agua. Terminaron de escribir para poder pasar a la siguiente. Sí, tía. ¿O alguien queda atrasado todavía? ¿A alguien le falta la fórmula todavía? ¿No termina de escribir la fórmula? Parece que no. Yo, tía, que recién llegué, ¿Quién es yo? Benjamín Osorio. Ah, ya. Lo voy a anotar entonces, por suerte que me avisó que estaba, para anotarlo en la lista, ya. Lo voy a esperar entonces un minutito más para que termine de escribir la fórmula. Benjamín, me avisa cuando termine de escribir la fórmula. Yo, tía, ya estoy por terminar. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Para que no nos atrasemos tanto. Ya voy a pasar a la que sigue, después se la puedo retroceder, un minutito. Ya. Tía, Ah, a Benjamín Osorio se le pagó el computador. ya. Yo sigo leyendo Ya, usted con se va a atención. conectar al tiro. Ya, no se preocupe, muchas gracias. Dice la luz y los pigmentos. La energía de la luz es necesaria para la fotosíntesis. La luz es una forma de energía radiante. Tía, hay que escribir eso. No, yo les digo cuándo hay que escribir, yo se lo voy a dictar, ya, no se preocupe. La luz es una forma de energía radiante. La energía radiante es energía que se propaga en ondas. Hay varias formas de energía radiante.
las ondas de radio, las ondas infrarrojas, las ondas ultravioletas y los rayos X. Para sintetizar alimentos se usa únicamente las ondas de luz. Cuando la luz choca con la materia, parte de la energía de la luz se absorbe y se convierte en otras formas de energía. Cuando el sol choca en una célula con moléculas de clorofila, esta absorbe parte de la energía de la luz, convirtiéndola, en energía química, que se almacena en las moléculas de glucosa que se producen. De que así se va transformando, es toda una transformación que se produce entre la luz y la pigmentación que tienen las hojas de las plantitas. Cuando un rayo de luz pasa a través de un prisma se rompen colores. Los colores constituyen el espectro visible. Ahí se puede observar los colores. Los colores del espectro que la clorofila absorbe mejor son el violeta, azul y el rojo. Recuerden que la luz trae varios colores. La clorofila es verde porque refleja la mayor parte de la luz verde que incide sobre ella. Así que la luz verde no es tan importante para la clorofila como es la luz de los otros colores, porque ella ya produce ese color verde, por lo tanto para ella es más importante los otros colores, que sería el violeta, el azul y el rojo. Hay varias clases de clorofila que generalmente se designan como A, B, C y D. Ahí está una imagen. Todas las moléculas de clorofila contienen magnesio. Algunos organismos autótrofos poseen unos pigmentos llamados carotenoides que pueden ser de color anaranjado, amarillo o rojo. El color verde de la clorofila enmascara los otros pigmentos. Eso quiere decir que enmascara los otros colores que absorbe. Sin embargo, se pueden ver durante el otoño cuando disminuye la cantidad de clorofila. En el otoño disminuye la cantidad de clorofila, ustedes pueden ver que las hojas ya no son tan verdes y comienza a colocarse más café, amarillenta, porque van perdiendo un poco la pigmentación, ¿cierto? ¿Se han podido fijar en el otoño? No Sí, se ha tía. fijado. Ah, ya, porque como no contesta ninguno, pensé que nadie se había fijado. Muchas gracias. Ya. El título este sí lo van a notar. Fases de la fotosíntesis. Solo el título. Y van a escribir lo que yo dicte, no lo que está ahí en la pantalla. Entonces, anote fases de la fotosíntesis como subtítulo. Abajo, anote. Tía. Ya. El proceso de fotosíntesis se divide en dos fases. El proceso de fotosíntesis se divide en dos fases. El proceso de fotosíntesis se divide en dos fases. El proceso de fotosíntesis se divide en dos fases. Dos puntos, fase luminosa y fase oscura. La fase luminosa quiere decir cuando está directamente el sol sobre la planta, directamente. La fase oscura no significa que no exista sol, solo que los rayos no están directamente, ¿ya? Por eso se llama fase oscura, no porque no haya sol. Entonces, el proceso de fotosíntesis se divide en dos fases, dos puntos, fase luminosa y fase oscura. Nada más. ¿Ya? Ahora escuchen. Dice, en la fase luminosa la luz solar permite que se acumule energía química y poder reductor. Además se libera O2 a la atmósfera. En la fase oscura se consume el CO2 y la energía acumulada para formar azúcares, ¿ya? Cuando se produce el rayo solar directo, ¿qué sucede? Se acumula la energía química y el poder reductor y además libera oxígeno, ¿cierto?, a la atmósfera, en la fase luminosa. En cambio, en la fase oscura, consume el CO2 y la energía que se acumula para formar azúcares. Eso es lo que hace. ¿Ya? El dióxido de carbono, que absorbe, lo utiliza para formar azúcares.
El otro, en la fase luminosa, libera oxígeno, en la fase oscura, forma azúcares. ¿Ya? Después de fase oscura, punto aparte, anote las reacciones de la luminosidad. Me quedó junto acá la luminosidad, usted la coloca separada. Punto aparte, subtítulos, las reacciones de la luminosidad. Las reacciones de la luminosidad. ¿Ya? Las reacciones químicas, ¿se falta una línea? Las reacciones químicas que dependen de energía luminosa, las reacciones químicas que dependen de energía luminosa se llaman reacciones dependientes de luz. Las reacciones químicas que dependen de energía luminosa se llaman reacciones dependientes de luz. ¿Ya? Dependiente de luz. Punto aparte. Ahí nomás. Después de dependientes de luz, se salta una línea y coloca subtítulo las reacciones de oscuridad. Las reacciones. ¿Cómo, tía? Las reacciones de oscuridad. Ya, Salta tía. una línea y coloca subtítulo las reacciones de oscuridad. ¿Ya? Salta una línea y coloca las reacciones químicas, las reacciones químicas que no dependen, las reacciones químicas que no dependen directamente de la luz, las reacciones químicas que no dependen directamente de la luz, se llaman reacciones de oscuridad. Se llaman reacciones de oscuridad. Coma. Estas ¿Cómo se llamaba? reacciones de oscuridad reacciones de oscuridad. Estas encierran, coma dije, estas encierran Ya no estoy alcanzando a escribir nada. estas encierran una serie de reacciones, estas encierran una serie de reacciones, estas encierran una serie de reacciones llamadas ciclo
ciclo de Calvin, Calvin con mayúscula, porque es un apellido, ciclo de Calvin y con V. Acá está en la pantalla escrito, abajito está con negrita. Ciclo de Calvin, guión Benson. Está escrito con negrita por si no lo saben escribir. Ciclo de Calvin, guión Benson. Son dos científicos. O fase de fijación del CO2 de la fotosíntesis. Hay que escribir todo lo que está en negrita. Ciclo de Calvin-Benson o fase de fijación del CO2 de la fotosíntesis. Esa es una de las reacciones de la oscuridad, que se fija a la planta el CO2 durante el proceso de la fotosíntesis, en la reacción o la fase de oscuridad. Entonces vuelvo a repetir, decía ciclo de Calvin-Benson o fase de fijación del CO2 de la fotosíntesis. ¿Ya? ¿Vamos bien? ¿Escribieron esta fotosíntesis? Ya. Punto aparte, me ponen atención. Dice, las reacciones de la oscuridad, dice, no significa que se lleven a cabo de noche, solo que no necesitan luz para que ocurra. ¿Ya? Igual está de día, pero necesitan directamente la luz del sol para que ocurra. Dice, en las reacciones de oscuridad que ocurren en la estroma de los cloroplastos se usa dióxido de carbono y se forma glucosa. Puede ocurrir en presencia de luz, aunque esta no sea necesaria. En las reacciones de oscuridad, cada paso está bajo el control de una enzima. ¿Ya? Esos son datos anexos, pero lo importante ya lo escribimos. Aquí está la imagen del ciclo de Calvin, todo lo que sucede. La fijación, reducción, regeneración y vuelve. Por eso es un ciclo. Se fijan acá en esta imagen de este costado. Y acá se puede imaginar que estuvieran adentro de la hoja, como que yo hubiese abierto la hoja y lo vemos por dentro. Están los cloroplastos, todo lo que se encuentra dentro de la hojita, lo que se produce, ¿ya? Son imágenes del ciclo de Calvin y cómo se encuentra una hojita por dentro durante el proceso de la fotosíntesis. Ya. Punto aparte, anote subtítulo. Los factores que afectan la fotosíntesis. Los factores que afectan la fotosíntesis. Los factores que afectan la fotosíntesis. Se salta una línea y coloca la velocidad a la que ocurre la fotosíntesis no es siempre la misma. La velocidad a la que ocurre la fotosíntesis no siempre es la misma. La velocidad a la que ocurre la fotosíntesis no siempre es la misma. ¿Ya? Listo, tía. Ya nos vamos.
coma, Listo, tía. esta, Tía. coma, esta aumenta, estoy hablando de la velocidad, esta aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz. Esta aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz. Y con el aumento de la temperatura. Esta aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz y con el aumento de la temperatura. Esta aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz y con el aumento de la temperatura. Con la intensidad, tía. De la luz y con el aumento de la temperatura. Listo, tía. Ya. Vamos a esperar un poquito. Listo, tía. Ya. Ahora poner atención. Dice, voy a leer, la velocidad a la que ocurre la fotosíntesis no siempre es la misma. La velocidad de la fotosíntesis aumenta a medida que aumenta la intensidad de la luz. Eso quiere decir, entre más fuerte, mayor es la velocidad. Dice, la velocidad de la fotosíntesis aumenta hasta el punto cuando las reacciones que están bajo el control de las enzimas ocurren, ya a su máxima velocidad. La velocidad de la fotosíntesis cambia con el aumento de la temperatura. En este caso, la velocidad aumenta hasta cierto punto y luego disminuye. Llega a un pic y después disminuye. La desnaturalización de las enzimas por efecto del calor lleva a la disminución en la velocidad de la fotosíntesis. ¿Ya? Punto aparte, subtítulo, la respiración y la fotosíntesis. La respiración y la fotosíntesis. Punto aparte, te salta una línea. La respiración, después del título, te salta una línea, la respiración libera energía, la respiración libera energía de los alimentos, la respiración libera energía de los alimentos para llevar a cabo las actividades vitales. Para llevar a cabo las actividades vitales.
coma, provee, coma, provee un medio de obtener, provee un medio de obtener. Tía, no lo escuché, ¿lo puede decir de nuevo? ¿Qué parte, Alonso? La que acabo de decir. ¿Provee un medio? ¿Eso? Sí, Ya. tía. Ya. Provee un medio. Recuerden que se coloca un medio, son palabras separadas. Provee un medio de obtener, provee un medio de obtener de la glucosa la energía que necesita el organismo. La energía que necesita el organismo. Tía, de la glucosa. La energía que necesita el organismo. Punto aparte, Energía. que necesita el organismo. Punto aparte, las plantas verdes a través del proceso de la fotosíntesis, las plantas verdes a través del proceso de la fotosíntesis toman dióxido de carbono de la atmósfera, toman dióxido de carbono de la atmósfera y producen oxígeno. Coma, ¿Y qué, tía? y producen oxígeno, coma. Además, provee energía, a los seres vivos, al cambiar energía de luz en energía química. Al cambiar energía de luz en energía química.
Listo, tía. Punto. Ya. Listo, tía. Entonces, ahí pudimos ver la importancia que tiene el proceso de la fotosíntesis para los demás seres vivos, ¿cierto? Porque si no existiera las plantas, no existiera este proceso, no se produciría el oxígeno que nosotros respiramos todos los días, ¿cierto? Se llenaría todo el ambiente de dióxido de carbono, que es el que nosotros, cuando respiramos, oxígeno, puro dióxido de carbono estaría lleno. Entonces, es de vital importancia cuidar la naturaleza, las plantas, porque son aquellas que nos entregan el oxígeno, ¿ya? Y obviamente dentro de este proceso de la fotosíntesis es importante la luz, el agua, las sales minerales, para que la planta pueda hacer ese proceso. Porque a pesar de que la planta es autótrofo, es decir, fabrica su propio alimento, igual depende de factores externos para poder hacerlo. Depende de la luz, del agua, de los sales minerales, del lugar donde esté plantada para que pueda florecer y no muera, ¿ya? Entonces igual depende de otros, pero la diferencia es que ella, a pesar de depender de factores externos, es capaz de fabricar su propio alimento. No así nosotros, que dependemos de todo para hacer las cosas. Dependemos de las plantas para el oxígeno, dependemos de los animales para comer, ¿ya? Las plantas siempre han sido de vital importancia, además que nosotros las consumimos, por ejemplo, cuando tenemos alguna enfermedad, nos duele el estómago, también nos dan agüita de una plantita, ¿cierto? Entonces siempre... Como la menta, la manzanilla. Entonces igual son de vital importancia en diferentes factores, en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Tienen alguna consulta? No, tía. ¿Está clarito el proceso de la fotosíntesis y la transformación de energía? Sí, tía. ¿Está clarito? ¿Sí? ¿Sí o alguna Sí, tía. acotación? ¿No? Ya. Entonces, los voy a esperar en la tarde. Recuerden que tenemos que hacer la guía. También es cortita, léanla bien, vean lo que tenían que traer para que vayamos haciéndola paso a paso de una forma ordenadita y no nos atrasemos, ¿ya? Yo por mi parte no tengo nada más que decir, solamente gusto de haberlos visto de nuevo. Creo que algunas caras no las veo porque están la cámara, pero por motivo de fuerza mayor. Así que nos estaríamos viendo en la tarde. ¿Ya? ¿No tienen ninguna consulta más, seguro? ¿Estamos Yo bien? no tiene. Sí, bien? tía. Ya. Entonces, excelente. Lo dejamos hasta aquí para que puedan descansar un ratito y entren a la otra clase después, ¿ya? Besitos a todos. Nos estamos viendo. Chao, tío. Chao, tía. Chao, que estén bien. Chao, tía. Chao, cuídense. Chao.